Muy buenos días, hermanos. Espero que todos estén contentos. Espero que todos estén gozando de la paz, la tranquilidad que nuestro Padre Celestial nos quiere dar a todos y cada uno de nosotros. Aunque muchas veces es un poco difícil que nosotros podamos tener todas estas cosas en nuestro corazón por las razones que nosotros vivimos a través de nuestra vida, ¿no? Las dificultades, las situaciones quizás dolorosas que pasan también alrededor de nosotros, pérdida de seres queridos, o también puede ser que por pesadumbres que trae el hecho de que tenemos que buscar el sustento para nuestra existencia. Todas esas cosas llegan a nuestra mente y muchas veces no nos permiten que podamos vivir una vida tranquila, una vida feliz. Y no solamente eso, sino que también ocasiona muchas veces dificultades aún dentro de la pareja, y estas cosas empiezan a hacer o a ocasionar más bien nuestra separación de nosotros hacia nuestro Dios. Hemos visto a través de la lección que el deseo de Dios desde el principio era erradicar el pecado. Tan pronto Adán y Eva cayeron en pecado, Dios quiso erradicar el pecado. Sin embargo, las cosas que fueron sucediendo tuvieron que ser de esa manera porque también Dios tenía un propósito en cada cosa que sucede. Y esto es hacer que no solamente los seres humanos, pero también el universo entero pudieran ver la justicia y la pureza de Dios. Ahora, en ese tipo de cosas también nosotros podemos ver que en nuestra mente fue desviada por aquel que no quiere que nosotros tengamos ningún tipo de cercanía con Dios. A cada momento Él ha sembrado todo tipo de tendencias en nosotros para que nosotros nos apartemos de Dios. Y como ya he estado compartiendo con ustedes, si se acuerdan, desde el principio estaba compartiendo acerca de la iglesia de Dios, qué tan importante es que nosotros nos hagamos parte de la iglesia de Dios en este tiempo. Y también no solamente eso, sino quién es aquel que nos salva, Cristo Jesús. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes Cristo el buen pastor. ¿Por qué tenemos que entender que Cristo es el único buen pastor? Porque nosotros como seres humanos ya hemos visto que nuestras tendencias no son las mejores, y muchas veces nuestros pensamientos, aun aunque utilicemos la palabra de Dios, muchas veces nuestros pensamientos se desvían. Y no solamente se desvían, sino que también queremos enseñar cosas que no están correctas. Cosas que quizás en lugar de que lleven a aquellos oyentes de la palabra de Dios a buscar el reino de los cielos, empiezan a desviarse por ocasión de los que predican. Por eso hemos leído en Ezequiel 34:2, donde nos dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles a los pastores: así dice Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Qué están haciendo estos pastores? Se están apacentando a sí mismos. La labor de los pastores, no solamente en el tiempo de Israel, sino desde Israel hasta nuestras fechas, no era solamente que se apacentaran a ellos mismos, sino, pregunta el Señor, ¿no deben los pastores apacentar los rebaños? ¿No deben los pastores traer la palabra de Dios delante del rebaño y compartirla delante de ellos de manera que entiendan cuál es el deseo de Dios para la vida de cada uno de nosotros? En efecto, esa es la labor que los pastores tienen que hacer. Ahora, por eso nosotros tenemos que ver el contraste que la palabra de Dios muestra entre un pastor humano y el pastor divino, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Vamos a ver qué dijo Cristo Jesús en sus propias palabras. Él dijo: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Qué implica lo que Cristo Jesús está diciendo en esta parte? Implica unidad,
no solamente en espíritu, pero también en conocimiento. Tenemos que tener el conocimiento de quién es nuestro pastor, de manera que al escuchar su voz, nosotros podamos seguirle y obedecerle. Él por eso hace esta ilustración, ¿no? Porque en aquellos tiempos había muchos seres humanos que lo que hacían ellos era se dedicaban a tener sus, ¿cómo se llama? Sus ranchos, sus ovejas, ranchos, por ejemplo, en el tiempo de nosotros, ¿no? Pero tenían sus ovejas y tenían muchos diferentes pastores. Ahora, por eso Cristo Jesús ilustra el pastorado en este sentido. Y él habla acerca de cómo es que un pastor debe ser, qué cuidado debe tener para el rebaño, ¿no? Pero también tenía que haber un conocimiento del rebaño hacia su pastor. En aquel tiempo solamente el pastor a veces iba caminando delante de las ovejas y las ovejas iban siguiendo. ¿Se dan cuenta? Esa era la confianza que había entre oveja y pastor. Y esta es la confianza que también debe crecer entre los seres humanos de nosotros hacia Cristo Jesús. Él nunca nos va a hacer ningún tipo de daño, Él nunca nos va a hacer ningún tipo o va a permitir algún tipo de cosas que nos hagan daño a nosotros, ¿ok? Él quiere que nosotros vengamos y seamos parte del rebaño que Dios quiere tener aquí en este tiempo. Pero nos habló en Ezequiel 34:2 que hay pastores que se apacientan a sí mismos. Y vamos a ver cómo es que esos pastores se apacientan a sí mismos. Miren qué es lo que dice la palabra de Dios en el versículo 3 del capítulo 34. Y coméis la grosura y os vestís de la lana. ¿Qué es lo que está diciendo aquí en esta parte Dios? Que ellos al usar las ovejas, en lugar de tomar cuidado de ellas, no solamente están tomando un beneficio de ellas, pero aún al comer la grosura implica que ellos están matando las ovejas, ¿cierto? Y después de que las matan, dice, se visten de la lana. Por eso más adelante dice, la engordada desolláis, pero no apacentáis las ovejas. Es decir, este pastor que hace el contraste con el pastor divino, con nuestro Señor Jesucristo, simplemente está tomando ventaja de las ovejas. Ahora, cuando nosotros queremos traer este versículo de aquellos tiempos, trasladándolo hasta este tiempo, ¿cómo es que los pastores hacen este tipo de cosas en estos días? Tristemente, la palabra de Dios a cada vez se está haciendo más a un lado por la culpa de aquellos pastores que no tienen cuidado de las ovejas, que simplemente quieren tomar ventaja de ellos. Y a cada momento están pidiendo, miren, ustedes tienen que traer esto, ustedes me tienen que traer otro. Y los hacen creer que porque el pastor tiene que vivir como un verdadero hijo de Dios y tiene que tener todo lo que necesita tener. Y mientras tanto, las ovejas, ¿qué? Ellas están quedando sin nada. Eso es lo que estaba pasando en aquel tiempo. Y por eso se les predica a los pastores que ellos están haciendo estas cosas. El versículo 4 dice, no fortaleceréis las débiles, ni curaréis la enferma, no vendaréis la perniquebrada, no hiciste volver la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. La forma de ser de los pastores de aquellos tiempos nos dan a entender que estos pastores no están haciendo una labor que Dios les ha puesto a hacer, sino simplemente están tratando de tomar ventaja de la grey que ellos han tenido en sus manos, o Dios ha puesto en sus manos. Y aún dice que las tratan con violencia. Una de las cosas que nosotros debemos también entender es que cuando Dios está hablando en este sentido, no solamente está hablando a aquellos pastores y ministros, está hablando también a nosotros como hijos de Dios que hemos aceptado que nuestro Señor Jesucristo es nuestro maestro, nuestro pastor. Nosotros nos convertimos en subpastores de Cristo Jesús. Y como tal tenemos que tratar de fortalecer a las
ovejas débiles. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo yo puedo fortalecer a una oveja débil? Muchas veces se toma un poco en el sentido quizás duro que uno pueda compartir lo que la palabra de Dios dice. Si nosotros reconocemos que nuestras tendencias, que nuestras capacidades mentales se han disminuido por causa del pecado, nosotros vamos a entender que muchas veces cometemos errores y esos errores me van a apartar de Dios. Ya lo hemos visto a través de lo que la lección nos ha dicho. Pero nuestra labor como pastores es fortalecer a las débiles. Sin embargo, si alguien que me quiera fortalecer me dice lo que la palabra de Dios está diciendo, yo me voy a ofender. A veces es un poquito difícil el trabajo de los pastores. Sin embargo, es nuestra labor. Y muchas veces nos va a terminar quizás no apreciando tanto. Pero como Cristo hace su labor, nosotros tenemos que hacerla de la misma manera. ¿Por qué? Porque queremos que las almas se salven. Queremos que las almas puedan llegar a conocer a Cristo y de esa manera puedan ser curadas. Tenemos que entender que como ovejas nosotros estamos enfermos. Tenemos que vendar la perniquebrada, es decir, tenemos que ayudarle a que se sane para que pueda seguir caminando en el camino del Señor. Y de repente, si hay alguien que se sale, tenemos que buscar, dar un tiempo primero, dar un tiempo para que se den cuenta que sin Cristo no se puede hacer nada y después empezar nuevamente a buscarlas para que vuelvan al redil. Esa es la labor que nosotros tenemos que hacer como pastores. Pero aquellos pastores de aquellos tiempos dicen que no estaban haciendo eso. Quiero terminar en este pensamiento con el versículo 5, 34:5 de Ezequiel. Y nos dice, y ellas fueron dispersadas por falta de pastor. Y fueron para ser comidas de toda bestia de campo y fueron dispersas. Es decir, cuando el pastor no hace su trabajo, tristemente las ovejas vienen a ser destruidas. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que Dios quiere darnos a entender en este sentido? Miren que dice la carta 162 escrita en 1900. Sobre los ministros de Dios descansa una solemne y seria responsabilidad. Saben, a veces nosotros como seres humanos no entendemos esa solemne responsabilidad. Y si no la entendemos, no vamos a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Quizás vamos a hablar de cosas que son importantes, pero que no van a hacer entender a la grey de Dios en la situación en la cual estamos en este tiempo. Dios está haciendo una obra muy importante en estos tiempos y es a saber el preparar cada corazón de manera que el sello de Dios esté en nuestras frentes. Pero ¿cómo va a estar ese sello en la frente de cada uno de los oyentes si el ministro no toma esta responsabilidad tan seriamente y tan solemnemente como dice la palabra de Dios? Ahora, ¿qué es lo que el pastor debe entender? Se demandará de ellos una estricta cuenta por la forma que han desempeñado su responsabilidad. Muchas veces también toca que un hermano común, alguien que ha escuchado estas cosas, venga y le diga al pastor, ¿sabe qué? Usted tiene una gran responsabilidad y parece que no la está sobrellevando. Los pastores también necesitan de impulso. Los pastores también necesitan de que se les haga ver que algo está mal, que algo está fracasando en lugar de que progrese. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a ellos se les va a demandar de la manera como desempeñan su labor. Es decir, si no están cuidando del rebaño, no están haciendo la labor conforme dice la palabra de Dios, sino presentan ante la gente demandas o alegatorias de la ley
de Dios, sino que no predican con claridad la palabra, sino que confunden la mente de la gente con sus propias interpretaciones. Son pastores que se alimentan a sí mismos. Tristemente, muchas veces queremos sacar pensamientos de nuestra propia mente. A pesar de que nosotros hemos leído la palabra de Dios, nosotros sacamos diversos pensamientos. Y tristemente, si nosotros nos aferramos a esas ideas, en lugar de enseñar la palabra de Dios, estamos desviando a la grey. Ahora, ¿qué sucede? Se nos dice en el libro de Ezequiel que las ovejas se empiezan a dispersar. Y si se dispersan las ovejas, ¿qué van a hacer? Van a ser comidas ¿por quién? Por el lobo, por Satanás. Por eso Cristo Jesús, en la primera parábola que nosotros estamos viendo en este momento, Él habla y describe a los pastores. Miren que dice en Juan 10:12, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Cómo describe Cristo Jesús a aquellos que no están haciendo su labor de pastorado correctamente? Él los describe como asalariados. Me interesa nada más lo que yo tenga que ganar. El comer la grosura de la oveja, el vestirme con la lana. Eso implica el que nada más se interesan por lo que van a recibir. Pero tan pronto ven venir al lobo, ¿qué cosa hacen esos pastores? Huyen. Y ahora entonces entra el lobo y empieza a hacer su destrucción. Y versículo 13 nos dice, así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Cristo en sus propias palabras comparte a cada uno de nosotros que nosotros podemos ver de la manera como cada ser humano es. Si en verdad tiene deseo de cuidar de las ovejas, no solamente va a compartir lo que la palabra de Dios nos dice, pero también tiene que a veces acceder a diferentes cosas que como subpastores tienen que hacer como sacrificio, de la misma manera como Cristo Jesús sacrificó muchas cosas al ser el pastor de todos y cada uno de nosotros. Ahora, ¿y qué dice la palabra de Dios que va a suceder con aquellos pastores? Tristemente, Cristo Jesús mismo dijo que habría un castigo para aquellos. ¿En dónde nos los dice? Vamos a ver en Zacarías capítulo 11 y versículo 17. Y dice ahí, ay del pastor inútil que abandona el rebaño. A veces pensamos que el abandonar el rebaño simplemente es, bueno, aquí se queda el rebaño y yo me voy. No implica solamente el abandonar el rebaño de esa manera. Cuando nosotros como pastores no compartimos lo que dice Dios, cuando no compartimos los requerimientos de Dios, eso es abandonar también al rebaño. Y dice Dios a través del profeta Zacarías, ay de aquel pastor inútil que abandona el rebaño. La espada hiera su brazo y su ojo derecho. Séquese del todo su brazo y oscurézcase por completo su ojo derecho. Ahora, ¿qué implica lo que está diciendo Dios? ¿Qué es lo que está diciendo Dios cuando dice séquese del todo su brazo? Esto quiere decir que esto es un símbolo de cómo la palabra de Dios quitará el poder de aquellos pastores. Cuando ese pastor no está haciendo su labor como debe, Dios mismo se encargará de ir quitando el poder de la palabra de él. ¿Por qué? Porque no está haciendo su labor como él debiera. Ahora, cuando estas cosas suceden, ¿qué es lo que pasa? Dice, estos pastores engañadores quedan ciegos. Ahora, ¿será que eso es apenas algo que está sucediendo o va a suceder en estos tiempos? No, esto sucedió también allá en el tiempo de los judíos, dice así como los antiguos líderes de Israel, cuando rechazaron la guía divina
de Dios y el pueblo fue presa de las naciones. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Se acuerdan que en los tiempos del profeta Samuel, ¿qué es lo que sucedió? Ellos empezaron a ver, oh, a Samuel ya está muy ancianito. Ya él ya no nos puede dar consejos, ya no nos puede dirigir, ya no puede hacer nada. Ahora vamos a pedir un rey. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que estaban haciendo los líderes de aquel tiempo? Estaban rechazando a Dios y estaban eligiendo ahora a una persona como dirigente. Muchas veces también nosotros como pastores, si no hacemos lo que nosotros debemos hacer, empezamos a imponer a un ser humano a que sea el dirigente y no Dios. Por eso es que Dios habla muy claro acerca de esas cosas. Y Cristo es claro en este sentido. Miremos lo que dice Cristo Jesús al respecto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Cómo describe Dios a aquellos que no quieren tomar cuidado de la grey de Dios? Que solamente vienen con una intención de matar, hurtar y destruir. Pero el contraste que hace el ser humano al pastor divino, miren qué es lo que dice Cristo mismo de él. Dice, pero yo he venido para que tengan vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos tener la vida en abundancia que Dios quiere darnos? Ahí mismo leemos en Deuteronomio 28, 11, donde dice, Jehová mandará la bendición, o que la bendición sea contigo, en tus graneros y en todo aquello que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios aquí? ¿Cómo es que Él quiere compartir bendición a todos aquellos que le escuchan su voz y que le aceptan como su pastor? Que Él va a dar mucha abundancia. Y no solamente eso, sino que en el versículo siguiente, Él nos habla acerca de esta abundancia terrenal. Y dice, y Jehová mandará que la bendición sea conmigo o contigo en sus graneros y en todo aquello que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y el siguiente versículo dice, y te dará sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre y en el fruto de tus bestias y en el fruto de tu tierra, en el país que juró Jehová a tus padres que había de dar. Eso es en el versículo 11. Entonces se dan cuenta cómo el pastor divino, no solamente nos quiere bendecir espiritualmente, pero Él también quiere bendecirnos de manera física, dándonos todas las necesidades que nosotros pudiéramos tener, ya sea alimento, ya sea vivienda, ya sea en cualquier cosa. Él nos quiere dar estas cosas porque Él tiene cuidado de nosotros. Él es el pastor que está mirando de la manera cómo va su oveja y Él mira de la manera que necesita aquella oveja. Entonces es por eso que Él promete que Él va a dar todo este tipo de bendiciones. Ahora, hay algo que nosotros también tenemos que ver. ¿Por qué es que Él quiere hacer estas cosas? En Juan capítulo 10, versículo 11 nos dice, porque Jesús es el buen pastor y Él da su vida por las ovejas. Y esto no solamente lo podemos ver en el tiempo que Él vino y puso su vida para que todos nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados, pero vemos de la manera como a cada momento Él nos está dando vida, salud y bendiciones de qué hacer para que podamos traer el sustento a nuestros hogares. Miren cómo es que Él puso su vida por nosotros. En Isaías 53, 7 dice, Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. En el tiempo que nuestro Señor Jesucristo estaba siendo lacerado, Él pudo haber dicho, yo no tengo la culpa de que todo esto esté pasando. Y Él pudo haberse hecho a un lado.
Sin embargo, toda la culpa se la puso en sus espaldas. Y cuando estaba siendo lacerado, castigado, según porque él estaba blasfemando, él no abrió su boca. Por eso dice, como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Es decir, él nunca dijo que paguen ellos. Yo no hice nada. Él permitió que todas estas cosas sucedieran a él porque él dio su vida por todos y cada uno de nosotros. Por eso conocemos que Cristo es nuestro sustituto. Y Isaías 53:5 nos dice, mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Se dan cuenta hasta qué punto a Dios, Cristo Jesús, dio su vida para salvación de nosotros? Y es en ese sentido que dice él que por eso es nuestro pastor divino. Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y esto lo dice en el versículo 3. Cristo es el que llama a sus ovejas por su nombre. Y él las conduce afuera. ¿A dónde es afuera? A que vayan a comer, alimentarse, porque Dios quiere que todos y cada uno se alimenten, que estén fuertes, que estén robustos, de manera que puedan seguir caminando en el tiempo que tengan que caminar. Y Él va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. También lo dice en el versículo 3 del capítulo 10. Esto indica que debe haber una comunión entre oveja y pastor. Ahora, miren qué dice el deseo de todas las gentes con respecto a esa comunión. Jesús nos conoce individualmente y se conmueve por el sentimiento de nuestras flaquezas. Es decir, cuando Cristo Jesús nos mira que estamos sufriendo por cualquier cosa, cualquier situación que hayamos cometido, Él se conmueve y sabe que todo esto es culpa del enemigo. Él es el que nos hizo caer en ciertas dificultades o pecados. Pero aún así sigue diciendo, Él nos conoce a todos por nombre, conoce la casa en que vivimos y el nombre de cada ocupante. Y dio a veces instrucciones a sus siervos para que fueran a cierta calle en cierta ciudad, a tal casa, para hallar una de sus ovejas. Hasta ese punto está interesado Cristo Jesús en todos y cada uno de nosotros. Cuando llegamos a reunirnos en una iglesia, cuando llegamos a estar con alguien que habla de la palabra de Dios, no es coincidencia que nosotros estemos ahí en ese lugar. Es porque Dios, conociéndonos y sabiendo nuestra necesidad, Él nos dirige a que nosotros vayamos a los lugares donde se puedan congregar para hablar de su nombre. Y dice la última parte, dice, cada alma es tan plenamente conocida por Jesús como si fuera la única por la cual el Salvador murió. Hasta ese punto, el Salvador del mundo nos conoce a todos y cada uno de nosotros. Ahora, Dios nos da, Cristo Jesús nos da un ejemplo de comunión. Y en el versículo 15 del libro de Juan y capítulo 10 nos dice, como el Padre me conoce, así también yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces este es un ejemplo de comunión que debe existir entre las ovejas y el pastor. De la misma manera como Cristo mismo estaba teniendo esa comunión con su Padre, de la misma manera nosotros debemos tener esa comunión con Cristo. Por eso dice en Mateo 11:27, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre,
nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, y nadie conoce bien al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, aquí vemos la comunión que debe existir, tanto Cristo Jesús como con el Padre, tanto nosotros con Cristo Jesús, porque Cristo Jesús nos ha revelado que hay una comunión entre Dios y nosotros. Cristo era el Mesías prometido. Sin embargo, las evidencias que Cristo dio a aquellos seres humanos de aquel tiempo no los convencieron. Y por esa razón ellos rechazaron a Cristo Jesús como el Mesías que había sido prometido para ellos. Dice en The Review Herald, muchas evidencias dio Cristo de que Él provenía del Padre como el Salvador del mundo. Pero fue en vano buscar convencer a los líderes y sacerdotes acerca de los corazones de la gente y acercar los corazones de la gente común a su luz. Es decir, no solamente fue difícil convencer a los sacerdotes, a los líderes de aquellos tiempos, pero también fue difícil acercar a los corazones de la gente común a Cristo Jesús. Pero los sacerdotes, los líderes, los escribas y los fariseos se aferraron a sus tradiciones, a sus ceremonias, a sus costumbres y aún a sus teorías. ¿Qué es lo que apartó a aquellas personas del convencimiento de que Cristo era el Mesías? Las costumbres, las tradiciones, las ceremonias y las teorías. ¿Cuál era la teoría más difícil de erradicar? Cristo había nacido de María, de José. Él es un ser humano como nosotros. Él no puede ser el Mesías. Él no puede ser el Salvador del mundo. Y esa teoría la mantuvieron en todo momento, y esa teoría fue la que los separó de que ellos pudieran aceptar de que Cristo era el Mesías prometido. Ahora, mucho tipo de teoría está saliendo en estos tiempos. Y cada tipo de teoría hacen hacer un lado la divinidad de Cristo. Y por lo tanto no lo toman como si fuera nuestro pastor divino. Una de esas teorías es de que Cristo ha sido engendrado. ¿No es la misma teoría que se estaba usando en el pasado? Es la misma teoría. Y esa teoría hace que aquellos que creen en esas teorías no acepten que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Y por lo tanto, Él es nuestro Salvador y que Él es el que nos puede llevar a la tierra prometida. Continúa diciendo este párrafo. Y no permitieron que sus corazones fueran tocados, limpiados y santificados por la gracia divina. Nos damos cuenta que al tener este tipo de teorías, nuestro corazón no puede ser purificado, no puede ser limpiado. Pero la última parte dice, los pocos que siguieron a Cristo vinieron de los pobres sin educación. La palabra de Dios nos dice que Cristo Jesús ha elegido a aquellos que aparentemente no tenían ningún conocimiento del plan de salvación. ¿Para qué? Para avergonzar a aquellos que aparentemente son unos teólogos, aquellos que exponen la palabra de Dios de una manera muy ecuánime, que tratan de convencer con las palabras que ellos tienen. Pero Dios no eligió a esas personas, sino que los pocos que han siempre aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal son de aquellos que ni siquiera tenían el conocimiento de Él. Y por eso dijo Cristo Jesús que esta es una evidencia que como a Él lo vieron de esa manera, que era pobre, que era un hijo de un carpintero, no lo podían aceptar. Ellos esperaban a un rey grande, poderoso, que los iba a salvar. Pero Cristo dice de esta manera en Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Cristo puso su propia vida para salvarnos a todos y cada uno de nosotros. Pero Él no solamente la iba a poner, sino dice también que la iba a volver a tomar. Y esto implica que Él iba a morir
en la cruz del Calvario, pero a los 3 días iba a resucitar. Y por esa resurrección, nosotros ahora estamos seguros que así como Él resucitó, todos los que creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo también vamos a resucitar en aquel día cuando toque o nos hable con trompeta de Dios. Y Él dice en el versículo 28, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí del Padre. ¿Qué mandamiento recibió de nuestro Padre Celestial? Que Él hiciera esta labor para beneficio de todos y cada uno de nosotros. Y esto es lo que trae la seguridad a todos y cada uno de nosotros, de que confiando en ese pastor, nosotros podemos tener vida eterna en algún momento de nuestro futuro. Miren qué dice esta parte. El instructor joven, que fue escrito en junio 21 de 1900. Ninguno de los ángeles podría haber dado seguridad para la raza humana, porque su vida es de Dios. Los ángeles sobrellevan el yugo de obediencia, es decir, ellos siendo creados no podían poner su vida para beneficio nuestro, porque ellos llevan también el yugo de la obediencia. Ellos son solo mensajeros de aquel que es comandante de todo el cielo. Pero Cristo, siendo igual a Dios infinito e omnipotente, Él podía pagar el rescate por la libertad del hombre, porque Él es el eterno y de existencia propia, el Hijo de Dios. Entonces solamente aquel que era semejante a Dios podía poner su propia vida para salvarnos a nosotros. Ningún ser creado podía hacer o sobrellevar esta obra de salvación. Ahora, ¿cuál sería el apelo a nosotros como pueblo de Dios si nosotros hemos creído estas cosas? El apelo es que Cristo dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si ya hemos aprendido que el pastor que es asalariado no tiene cuidado de aquellas ovejas que están en aquellos otros rediles, nosotros ¿qué debemos hacer si nosotros verdaderamente o queremos ser pastores junto con Cristo Jesús? Él tiene otras ovejas en otros rediles, es decir, hay cristianos sinceros en otras denominaciones y tenemos que compartirles la verdad de Dios, de manera que ellos puedan venir al redil, ¿ok? Porque él dijo, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño. Así que Él nos quiere ayudar. Nos quiere ayudar para que nosotros ayudemos a otros. Vamos a ver qué dice Isaías 6:8. ¿De qué manera Dios nos quiere ayudar? En Isaías 6:8 dice, en la visión que Dios le había dado al profeta Isaías. Recuerdan que le dio la visión del templo, cómo lo miró y que las faldas de Dios estaban cubriendo todo el lugar. Después dice esto. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuál debe ser la respuesta nuestra? Si Él quiere ir a buscar las ovejas que no están en este redil y quiere que compartamos el conocimiento de Dios a ellas, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? He aquí, envíame a mí. Si nosotros hacemos esto, si pedimos esto, tenemos que pedir también la ayuda de Dios, porque debemos hacer una obra que es buena y perfecta. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver qué dice en el versículo 6. Y voló a mí uno de los serafines, teniendo un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y te es quitada tu culpa y limpio tu pecado.
¿Cómo es que Él nos ayuda a hacer esta labor? Primero Él nos prepara. Él nos ayuda a que nuestras culpas sean quitadas, a que nuestros pecados sean perdonados. Y después dice, tu pecado ha sido quitado, ahora eres limpio. Entonces ahora, de esa manera nosotros podemos salir y compartir el Evangelio. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que en los últimos tiempos, a pesar de que nosotros confiamos, ¿no?, que Dios prepara a pastores, que Dios está tratando de que aquellos pastores puedan dar su alimento espiritual al rebaño, va a haber un tiempo que se nos dice que aquellos pastores no van a terminar la obra. Y esto está escrito, y vamos a verlo cómo dice Dios acerca de este punto. Dice, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra, y se realizarán milagros. Los enfermos sanarán, y los signos y prodigios seguirán a los creyentes. Pero también se nos dice que Satanás también va a estar haciendo su labor. Pero Satanás hará su parte en frente de los hombres. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. Es decir, nuestra labor es salir y compartir el Evangelio a otras personas. Aquellas personas también tienen que escuchar cómo es que se ha hecho el plan de redención. ¿Quién es el que sobrellevó este plan de redención y a través de quién nosotros vamos a ser salvos? Él es el único pastor que nos puede verdaderamente enseñar a escuchar su voz y a seguirlo en completa obediencia. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús dice que habrá un solo redil. La pregunta es, ¿ese redil se va a completar aquí en la tierra o en dónde? Vamos a ver lo que la palabra nos dice. Dice, la iglesia de Dios en la tierra es una con la iglesia de Dios en el cielo. Esto está en Consejos para la Iglesia, párrafo 433.2. La iglesia de Dios en la tierra es una con la iglesia de Dios en el cielo. Los creyentes de la tierra y los seres del cielo que nunca han caído constituyen una sola iglesia. Entonces, ¿dónde va a ser el redil que quiere Dios tener? ¿Aquí en la tierra o en el cielo? En el cielo. Aquí todavía, tristemente, queramos o no, muchos están predicando a Cristo de manera equivocada, pero gracias a Dios lo están haciendo. Ahora, tristemente el resultado de esa predicación es de que muchos conocen a Cristo de manera equivocada también. Pero Dios quiere tener un pueblo. Aquellos que van a abrir su corazón a la verdad se van a unir a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesús. Ahora, dice la segunda parte, todo ser celestial está interesado en las asambleas de los santos que en la tierra se congregan para adorar a Dios. Ahora, aquí nos da la clave de cómo es que se tiene que ver la iglesia de Dios aquí en la tierra. Dice que son santos y que se congregan para adorar a Dios. ¿Y cómo debe ser la adoración de Dios en estos tiempos? En espíritu y en verdad. ¿Podemos adorar a Dios de manera equivocada? Sí se puede. Muchos lo hacen. Pero el requisito dice que tiene que ser en espíritu y en verdad. Ahora, miren qué dice la otra parte. En el atrio interior del cielo se escucha el testimonio que dan los testigos de Cristo en el atrio exterior de la tierra. Ahora, se nos está presentando que el atrio del cielo, allá hasta ese lugar se está escuchando lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros hablamos. ¿Ok? Y dice la última parte, porque Cristo no murió en vano por los caídos. Cristo no murió en vano por ninguno de los seres humanos. Al contrario, Cristo Jesús murió por todos y cada uno de nosotros. Todos, a pesar de que aquellos que predican a Cristo de manera equivocada, también Cristo murió por ellos.
Eso no implica que nunca van a saber la verdad. Implica que están en otro diferente redil. Pero Cristo nos invita a que nosotros compartamos el evangelio para que salgan de ese redil y busquen el redil verdadero. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Van a hacerlo conforme Dios lo ha planeado. Hay que compartir el evangelio, hay que llegar a ellos, hay que decirles cómo es que todas las cosas pasaron. Y al final, Dios es el que va a ser el único pastor verdadero, el único verdadero pastor de todos nosotros. Por eso quiero terminar con esta última parte, donde dice a nuestro Señor Jesucristo: yo soy el buen pastor y sus ovejas le conocen. ¿Qué es el apelo que está haciendo Cristo Jesús en este sentido? Él quiere que nosotros le conozcamos. Él quiere que nosotros vengamos a Él. Él quiere que nosotros confiemos en Él. No es el pensamiento mío el que me va a salvar. Yo puedo pensar de muchas diferentes maneras. Yo puedo creer que tengo a Cristo en mi corazón, pero si en cambio, si mi mente no cambia, si mi mente no actúa de manera como Dios me dice, Cristo no está en mi corazón. Todavía está reinando mi propio ser, mi propia decisión, mi propio pensamiento. Pero cuando yo digo que Cristo es mi pastor y que yo conozco a Cristo Jesús, entonces voy a poner mi voluntad en las manos de Cristo Jesús y voy a caminar como Cristo Jesús me pide que camine y voy a hacer las cosas que Cristo me pide que yo haga. Por eso nos dice el apóstol Pedro, leyendo ya los últimos versículos: amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las concupiscencias carnales que batallan contra el alma. ¿Cuáles son esas concupiscencias carnales? Ya lo he dicho: nuestros pensamientos, nuestros deseos, aquellas cosas que no son o no están en armonía con Dios. Y el apóstol Pedro nos dice: absténgase de esas cosas. No piensen de esa manera. Piensen como piensa Cristo Jesús. Y el versículo 12 nos dice: manteniendo vuestra honesta manera de vivir entre los gentiles. ¿Quién serían los gentiles en este tiempo? Aquellos que no conocen a Dios. Esos son los gentiles de este tiempo. Pero Cristo nos dice: manténgase viviendo honestamente entre ellos, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como malhechores. ¿Qué dicen aquellos gentiles de nosotros en este tiempo? Si nosotros cometemos algún error, lo primero que van a decir, y miren, y dicen que es cristiano. Pero ¿quién tuvo la culpa de que ellos dijeran estas cosas? Nosotros mismos. Por eso el apóstol Pedro nos dice: manténganse viviendo honestamente delante de ellos. Y aunque ellos digan que ustedes son malhechores, dice: al ver vuestras buenas obras, ¿qué tenemos que hacer entonces? Nuestras buenas obras. Y nuestras buenas obras no solamente implican darle un poco de alimento a alguien o darle ropa para que se vista. Nuestras buenas obras implican el tratar de vivir con el carácter de Cristo Jesús delante de los seres humanos. Si yo quiero mantener mis propias ideas, yo voy a mantener mi orgullo personal, no la cosa que quiere poner Dios en mi corazón, que es la humildad. Por eso Él dice: aprended todos de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, Él quiere que hagamos buenas obras en ser buenos con todos, no solamente con una persona, tanto con hermanos como aquellos que también están y son nuestros hermanos por creación, pero que están allá afuera. Tenemos que ser parejos con todos. La justicia se aplica de esa manera. Cuando nosotros queremos ser justos, tenemos que aplicar la justicia en todos los sentidos, no solamente de un solo lado. Dice la última parte: ¿qué es lo que vamos a hacer si hacemos estas cosas de esta manera? Y glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Cristo Jesús pronto se va a regresar a este lugar. Cristo Jesús pronto se va a aparecer en las nubes de los cielos. Cristo Jesús pronto va a reclamar a su iglesia como suya y los va a llevar al cielo, a vivir por esos 1000 años allá en el cielo. Pero para eso
tengo que aceptar a Jesús como mi único pastor, aquel que me puede dirigir en el camino a la patria celestial. Este es mi deseo, esta es mi oración, y que Dios siga poniendo en nuestro corazón que solamente Él es nuestro buen pastor. Que Dios los bendiga y que Dios les siga inspirando en su corazón.